Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Horacio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Y también está con nosotros Adrián Díaz, experto en finanzas personales. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Un gusto estar contigo esta tarde. Buena tarde, Horacio. Entonces, comencemos. Para tratar de entender, es un tema económico, de esos que a veces tiene mucha complejidad, pero vamos a tratar de aterrizarlo para que lo entendamos todos de la manera más simple. Horacio Esquivel, o sea, tenemos un peso fortalecido. La primera pregunta que tengo en mente, ¿por qué está tan fuerte el peso en estos momentos? Bueno, se explica por varias razones. La principal, diría yo, o las principales son el diferencial de tasas que tenemos entre Estados Unidos y México. Hay que recordarle al público que las tasas en México son del 11.25, la tasa de referencia de Banco de México está en 11.25 respecto a la tasa en Estados Unidos, que es más o menos del 5.25, o sea, hay 6 puntos de diferencia. Okay. Y cuando comparas esto contra el diferencial que tenemos de inflación, no es tan elevado. La inflación en México debe andar por ahí del 7%, en Estados Unidos por ahí del 5%, es decir, hay un diferencial de 2. Contra un diferencial de tasas, pues en términos reales estamos hablando de que la tasa de interés en México es muy, muy elevada. ¿Esto qué provoca? Pues que lleguen flujos de inversión extranjera de cartera, la que va, digamos, a bonos, etcétera, que está entrando al país. También hay que señalar que lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, que son el gran monto que mandan los connacionales por concepto de remesas. Vamos a detenernos primero por partes, Horacio. Entonces, es una cartera de inversionistas. ¿Qué tipo de inversionistas? Esa gente supermillonaria que identifica países y mete su dinero como si fuera una cuenta de ahorro de un ciudadano común. Un ciudadano común tiene tantito dinero y bueno, lo meto a esta tasa para ganarle tanto. ¿Así es como se mueven esas carteras? Sí, es muy volátil. No en balde se les llama capital golondrino. No están hablando ahí de confianza de un proyecto gubernamental ni nada por el estilo, ni de la viabilidad de un país en el largo plazo. Están hablando de rendimientos de corto plazo. Entonces, así como la tasa está ahorita muy alta y ellos maximizan sus beneficios trayendo sus capitales, el día de mañana o en cualquier momento la Fed decide elevar las tasas de interés y el dinero pues se va para allá. Entonces, esto que preguntas, Alberto, pues me lleva a hablar ya de una vez de los riesgos que implica un tipo de cambio tan fuerte. Yo lo comparo con entre más alta es la subida, más fuerte es la caída. Entonces, pues tener un tipo de cambio que ayer estaba abajo del 17, rompió la barrera de los 17 y se ubicó en 16.90 y tantos, y me preocupa un poco porque eventualmente va a haber un ajuste y entre más esté bajando el dólar respecto al peso, pues más fuerte va a ser ese ajuste y ahí yo creo que decirle a la gente debe estar prevenida para que ese ajuste sea... yo creo que va a ser un poco brusco. Si me permites, ahorita más adelante vamos con esos riesgos porque nos empieza a dar frío, pero vamos entendiéndolo. Adrián Díaz, entonces, los grandes inversionistas, que no sabemos quiénes son, pero es gente que tiene mucho dinero y que tiene sus carteras con sus bufetes ahí de economistas, de inversionistas, corredores de bolsa, meten el dinero a México porque la tasa de interés está alta. ¿A dónde va ese dinero? ¿A algún banco en particular? ¿Al Banco Central? ¿Quién paga los intereses? Explícanos un poquitito, Adrián. Fíjate que esa es una referencia bastante importante, mi querido Alberto. Déjame explicarte un poquito en términos de personas de a pie lo que está pasando, por ejemplo, con CETES Directo. Esta plataforma de la Secretaría de Hacienda que opera Nacional Financiera y que se ha puesto mucho de moda justamente por lo que Horacio decía, ¿no? Las tasas de interés por arriba del 11.20% hacen un país atractivo y quizá esa fortaleza del peso pues sea porque la tasa de referencia del Banco de México está pues elevada con respecto a otras regiones o al igual que otras regiones de América Latina. Y entonces, ¿a dónde se van esos capitales? Justamente esos capitales que se invierten, pues están en el mercado bursátil. Personas de a pie como tú, como Horacio, como las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos, que tienen la oportunidad justamente de
invertir en certificados de tesorería, que es prácticamente lo que quiere decir CETES, certificados de tesorería, pues hoy nos permiten a los mexicanos desde 100 pesos poder comprarle estos certificados al gobierno federal y darle dinero para que este dinero, bueno, pues sea utilizado en diferentes proyectos de infraestructura. Así de sencillo es como nosotros podemos convertirnos en inversionistas y así de sencillo es como nosotros podemos explicar que hoy la democratización de las inversiones es justamente lo que también le está dando cierta fortaleza al peso, como lo comentaba Horacio. ¿A dónde se va ese dinero? Pues evidentemente se va a las arcas, ¿no?, del país, en donde el país se encarga justamente de invertirlo en el mercado bursátil o invertirlo en proyectos, de infraestructura que le permiten dar más solvencia justamente a lo que se está haciendo en infraestructura en el país. Y entonces, en ese sentido, así es como nosotros debemos de entender esta fortaleza del peso. Así como hoy vemos un peso por debajo de los 17 pesos, en ocasiones por ahí de los 17.90, 17.80, 17.60, conforme va avanzando la semana, así es como nosotros vamos viendo como inversionistas este dinero que tenemos a través de cetesdirecto.com, que repito es la plataforma que hago mención porque es la manera más sencilla de cómo podemos entender las inversiones de los mexicanos de a pie, cómo democratizamos justamente esta inversión, y es como muchos mexicanos hoy han tenido la oportunidad de poner a trabajar desde 100 pesos estas inversiones con tasas de interés alta, y de ahí empezamos a entender la fortaleza del peso. Horacio tiene mucha razón en saber que ahorita las tasas de interés están muy altas, pero no van a bajar en este año, lo ha dicho el Banco de México y la Junta de Gobierno lo ha dado referencia, pero sí hay que esperar una caída cuidadosa cuando empecemos a entrar por ahí del mes de diciembre, porque la inflación ya empezó a ceder y entonces ya no es tan necesario tener una tasa de interés tan alta. Entonces, Adrián, lo que nos dices tú es una buena noticia, porque entonces entran capitales, se fortalece el Banco de México y entonces tiene dinero para incluso proyectos de infraestructura, o sea, para prestarle al gobierno. ¿Así es, Horacio? Bueno, el dinero que entra no es que se vaya directamente a Banco de México. Como bien decía Alberto, también se va pues, a inversiones de mercado de dinero, como pueden ser CETES o algunos otros instrumentos bancarios. Aquí el riesgo es que, como decíamos, al ser inversiones de corto plazo, en cuanto esta ecuación cambie, es decir, que bajen las tasas de interés Banco de México y al bajar el diferencial entre tasas y aumenten en otras regiones o en otros países, esto puede cambiar súbitamente. Entonces, ese es el riesgo que yo percibo. El otro tema, pues estábamos en una situación igualita a la de 1994 en términos de sobrevaluación de tipo de cambio y altas tasas de interés. A diferencia de esa época, que fue una gran crisis, como recordarán, el famoso error de diciembre, tenemos fuertes reservas internacionales, 200,000 millones de dólares aproximadamente, y no tenemos un déficit de cuenta corriente del 7% como teníamos en aquellos años. Ahorita estará el déficit de la cuenta corriente alrededor del 3%. Es decir, esto se puede financiar, de modo tal que cuando haya este ajuste brusco del dólar, que yo así lo estimo, cabe recordarle al público que nada menos en 2020, por ahí de marzo, el dólar estaba en 25 pesos. Ahorita está en 17 flat, un poquito arriba tal vez, al cierre del día de hoy. Entonces, esto eventualmente va a ajustarse porque, pues hay que decirlo, el peso está sobrevaluado. Quiere decir que el precio actual no refleja el verdadero valor del peso. Tendría que estar alrededor de 20 pesos por dólar. Entonces, este ajuste tarde o temprano lo vamos a tener, Alberto. Ahí es donde coinciden tanto Adrián como contigo, Horacio, de que no es para siempre este peso tan fortalecido. Con eso vamos a regresar después de la pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos aquí en Mega Noticias. Regresamos, déjenme comentarles que el peso sigue ganando terreno frente al dólar, pero esta noticia no es del todo positiva para empresas transportistas de México. El actual tipo de cambio perjudica a algunos negocios de carga por vía terrestre, pues tienen contratos en dólares y los clientes pagan en pesos, lo que hace que pierdan dinero. Incluso han buscado una renegociación de tarifas con los clientes debido a las pérdidas cambiarias.
Esto nos da pie para que vayamos primero los beneficios del peso fortalecido. Digamos, para el turismo, alguien va a viajar al extranjero, los dólares le costaron más barato y entonces pues su viaje le va a salir más barato. ¿Así es, Adrián? Para el turismo mexicano hacia el exterior está todo dar. Sí y no. Para el turismo nacional que quiere viajar a Estados Unidos nos puede salir más barato, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está más barato el dólar y bueno, pues entonces en ese sentido pues podemos comprar más cómodamente. Pero ojo, para los que vienen a México, evidentemente del extranjero, pues los mexicanos vamos a recibir menos dinero, los hoteles van a recibir menos dinero porque el dólar pues está relativamente debilitado frente al peso y entonces ahí viene cierta incomodidad y entonces ahí debemos de tener mucho cuidado con esto del turismo, ¿sale? Porque imagínate tú, los meseros que están recibiendo propinas en dólares por su servicio, pues están recibiendo menos capital, ¿no? De manera directa. ¿Por qué? Porque ahorita el peso, bueno, pues está fortalecido, es el superpeso. Y en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado con estas aristas de lo que sí afecta y de lo que no afecta justamente el peso. Hay que tomar en cuenta también algo muy importante. El peso mexicano es una de las monedas, pues quizá más fortalecidas de América Latina y también es una de las monedas más líquidas en el mercado emergente. Por eso, para las personas que recibimos dólares aquí en México nos puede afectar, pero para los que nosotros estamos tratando justamente de comprar cosas en el extranjero en este momento, nos puede beneficiar. Entonces, hay que ver de qué tamaño puede ser la afectación y desde qué punto de vista estamos viendo justamente este tipo de pérdidas o ganancias, ¿no? Ese punto es importante, Adrián, porque si lo que compramos del exterior nos sale más barato era para que pues ya se hubieran bajado los precios, Horacio. Pero uno sigue yendo y son los mismos precios de las cuestiones, un horno microondas, una pantalla, incluso hasta un automóvil. ¿Por qué no bajan los precios si está bajando? Y la gasolina, pues si estamos importando gasolina y la estamos pagando más barata porque nuestro dólar está muy fortalecido, ¿por qué no bajan? Sí, esa es una dicotomía de la que hablan muchos analistas, porque tenemos sobrevaluación del tipo de cambio, que eso pues tendría que abaratar los precios de todos los productos importados. México es una economía muy abierta y mucho de lo que se consume es importado, entonces teóricamente tendría que bajar de precio todo lo que se importa. Y con las altas tasas de interés, pues la gente consume menos porque el crédito es más caro y decide posponer algunas compras porque, pues como sabrá la gente, las tarjetas de crédito cuyo precio se calcula de acuerdo a la tasa de interés que cobran los bancos, es muy alto. Hay tasas de interés bancarias del 100% en tarjeta de crédito. Entonces, todo esto debería de mitigar la inflación. Sin embargo, a pesar de que ha bajado, no ha bajado a la velocidad esperada. Estamos en una inflación de alrededor del 5 o 6%, y mucho tiene que ver con lo que representa no solo la canasta básica. La canasta básica pues, se compone de muchos productos que también se nutren de bienes importados. Algunos de ellos, independientemente de la sobrevaluación del tipo de cambio, pues toman su precio de, por ejemplo, los granos que se producen en Ucrania, que como saben hay un desabasto enorme en el mercado internacional de ciertos productos básicos como los granos. En fin, es una situación muy rara, porque tendríamos que tener una inflación muy baja. Con estas altas tasas de interés y esta sobrevaluación del tipo de cambio, como ya lo explicaba muy bien Adrián, tendríamos que tener una inflación ya en niveles del 2 o 3% como teníamos hace un par de años, ¿no? Entonces, lo que es de esperar es que la inflación tienda a bajar con esta política, que es una política restrictiva o recesiva, contraccionista, con alta tasa de interés, sobrevaluación cambiaria, y que tendría que tener este efecto en un corto plazo para que la gente pues lo perciba, la gente de a pie, ¿verdad? Sí, porque aquí entonces son cuestiones que no se entienden, Adrián. El otro caso es de las remesas. 11 o 12 millones de personas en este país reciben remesas, pero si un paisano en Estados Unidos les mandaba $10, hace no mucho eran 200 pesos.
ahorita está recibiendo 170 pesos, 30 pesos menos de entrada, más lo de las comisiones, pero eso ya es distinto, pero ya de entrada 170 pesos contra 200 que recibía, y ante una inflación tan alta, o sea, los que reciben las remesas se la están viendo dura. Sí, definitivamente los que están recibiendo las remesas y que dependen justamente de este ingreso de los trabajadores, específicamente de Estados Unidos, que mandan dinero a sus familiares aquí en México, sí están viendo un impacto directo justamente en su bolsillo. Pero déjame ir un poquito más allá, Alberto. Yo creo que Horacio va a estar de acuerdo conmigo en que también se espera un aumento en el déficit comercial y también un impacto directo a la inversión extranjera directa. O sea, no nada más estamos viendo que nos va a afectar este superpeso al bolsillo de los mexicanos de a pie, también el aumento en el déficit comercial va ¿Eso a ser qué es, Adrián? ¿Qué es el déficit comercial? Este déficit comercial, déjame decirte, es todo aquello justamente que estamos dejando de ganar porque el peso está justamente evaluado, ¿no?, a los 17 pesos, y entonces vamos a tener una pérdida justamente en todo lo que está empezando a entrar de dinero con respecto a la evaluación del dólar. Entonces vamos a empezar como si fuera el mexicano de a pie que está empezando a recibir menos pesos por dólar. El déficit comercial es lo mismo. México empezará a recibir menos pesos, ¿no?, por dólar, y también la inversión extranjera directa empezará a verse completamente impactada porque empezaremos a recibir efectivamente menos pesos por dólar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del superpeso y sobre todo de estos efectos colaterales que va a tener la economía. Yo creo que Horacio en este momento va a estar completamente de acuerdo conmigo, porque si vemos el impacto en los bolsillos de los mexicanos, sí es directo, pero hay que ver un 360 grados, Horacio, sí, que nos puede llevar más allá a tener una visión mucho más completa de lo que está pasando justamente con este superpeso, ¿no lo creen? Exactamente. Con ese tema regresamos, Horacio, con tu participación directa. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Regresamos en 2 minutos. Les pido que nos esperemos tantito y volvemos. Pues entonces, Horacio, ¿cuál es tu opinión? Entonces, pues ya lo que estoy yo percibiendo son menos beneficios de tener un peso fuerte. Adelante, Horacio. Sí, bueno, como en todo, ¿verdad?, es una cosa por otra, como dicen los economistas, es un trade-off, un intercambio. En economía no todo es bueno ni todo es necesariamente malo, dependen mucho los equilibrios que haya entre las variables. En este caso, tener un peso tan barato resulta perjudicial por los temas que ya comentábamos. En cuanto a las desventajas o riesgos potenciales que hay de tener un peso tan competitivo, pues es eso que afecta a los exportadores, ¿verdad? Es decir, se vuelven caros los productos porque pues en términos de dólares los pesos están comprando muchos más. Para los consumidores del mercado norteamericano, que es el principal comprador de México, pues los productos mexicanos pierden competitividad respecto a los de otros competidores, como puede ser China. Entonces, esa parte, digamos, ahí perjudica a los exportadores. En cuanto a las importaciones, pues las abarata. Y esto también, lo que ya comentó Adrián, en cuanto a remesas, pues las personas que reciben remesas, que el año pasado fueron casi 60,000 millones, este año yo creo que va a rebasar los 60,000 millones, para ser exacto, 58,000 millones el año pasado, pues hoy día están recibiendo muchos menos pesos por esos dólares que mandan sus familiares. Entonces, por un lado tienes efectivamente que los exportadores reciben menos y las familias en México que dependen de las remesas también se están viendo muy perjudicadas porque reciben menos pesos por esos dólares que mandan sus familiares. Entonces, yo creo que, por eso lo decía al principio, uno de los grandes riesgos es que el ajuste vaya a ser un poco brusco, y ahí es donde yo creo que la gente va, si no está debidamente preparada, va a sufrir un poco. Al revés, según yo lo veo, los exportadores mexicanos, todos nuestros productores que venden productos, hacen tanto esfuerzo por vender productos al exterior, están recibiendo menos. Pero los que se dedican a comprar, pues les sale más barato y no ajustan los precios.
Pero todo lo que sube tiene que bajar, Adrián, y cuando entonces nuestro peso empiece a ser más costoso, el dólar empiece a ser más costoso, ahí sí los precios se van para arriba. Yo creo que sí, tienes toda la razón. La verdad es que, como dice Horacio, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar, la volatilidad en los mercados. En la economía no hay nada bueno ni nada malo, sino todo lo contrario. La verdad es que hay que aprender a leer todas estas escenarios que vienen presentándose para la economía nacional, pero sobre todo para los siguientes meses. Y yo les diría que ante este escenario que Horacio ya planteó de manera muy clara y muy sencilla y sobre estos famosos déficits comerciales y estos impactos en la inversión extranjera directa y este impacto directo justamente en las remesas, en donde las familias recibirán pues menos pesos por cada dólar que van a recibir en los próximos meses, o mientras el dólar siga afectado frente a su valuación contra el peso mexicano, yo le diría a todas las familias mexicanas que debemos de protegernos con instrumentos justamente de inversión que nos permitan soportar justamente estos impactos en el momento que lleguen, para que nuestra economía esté relativamente blindada. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues a través justamente de plataformas como cetesdirecto.com, a través de plataformas como Afore Móvil, que es la plataforma que nos permite meter dinero en nuestra cuenta de ahorro para el retiro y que se ponga a trabajar ese dinero y empiece a generar algún tipo de interés, a través también justamente de otros instrumentos como casas de bolsa que nos permiten hoy, gracias a las nuevas tecnologías, Alberto y amigos que nos ven y nos escuchan, proteger nuestro dinero justamente contra la inflación y poner a trabajar nuestro capital desde 100, 200 pesos para poder justamente permear y blindarnos, si me permites la palabra, mientras es bien o mal esta apreciación del peso frente al dólar, o si viene la inflación alta, o si viene otra crisis como la del 94, que está prácticamente descartada porque hoy las condiciones de nuestro país ya son muy diferentes a las de hace años, pues nosotros blindar nuestra economía para trabajar estos ingresos que tenemos, pocos o muchos, a través de estos instrumentos de inversión. ¿Cómo ves? Aquí le preguntaría yo, Horacio, entonces, ¿sí estaríamos tan lejos del 94, y no me refiero a tiempo, sino a las condiciones, Horacio? Porque en aquel entonces nuestras reservas eran de 15 mil millones, que eran altas, 15 mil millones de dólares. Matan a Colosio, matan a José Francisco Ruiz Massieu, el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, hace unas declaraciones y se van todas las inversiones y nos quedamos con unos 4 mil millones de dólares. Y entonces dice el presidente Zedillo, ¿a cómo está el dólar? A 3, ¿cuántas reservas tenemos? 4 mil. No, pues hay que devaluar, y vino entonces esa devaluación del 100%. ¿Cómo andamos ahorita, Horacio? ¿Nos preocupamos o no? Bueno, efectivamente, digamos, la variable peso está sobrevaluada igual que en el 94, las tasas de interés están muy altas igual que en el 94, pero las condiciones políticas y económicas son muy distintas. Efectivamente, hoy día tenemos 200 mil millones de reservas y los mercados están viendo bien a México. En términos de deuda, pues ahí hay un debate, pero pues finalmente no estamos por arriba del 50% del PIB en términos de deuda. Entonces las variables son mucho más, pues favorables para el país. Sí. Entonces, cuando haya este intercambio en baja de interés, de la tasa de interés, y que eventualmente el peso se devalúe, no habrá ese impacto macroeconómico que tuvimos en el año de 95 o en diciembre del 94 con el famoso error de diciembre. Entonces, por ese lado, yo descartaría una crisis por este cambio de las variables. Sí. Aquí más bien es decirle a la gente de a pie y aquel que tenga, ya lo comentó Adrián, sobre en qué instrumentos invertir, qué hacer con el dinero, aquellos que tengan excedentes y que quieran invertir no solo en pesos, que sería CETES una muy buena inversión, como ya explicaba Adrián, también pueden comprar dólares aprovechando que ahorita está muy barato y prepararse para la esperada, porque finalmente esto va a pasar, devaluación del peso, va a tener que tener este ajuste, es necesario, esto no es inevitable, y pues rondará en un mediano plazo por ahí de los 20 pesos.
que no es necesariamente malo, Alberto, Sí. hay que decírselo a la gente, porque luego piensan esto de que si está sobrevaluado es muy bueno y si está Claro. arriba de 20 ya es la catástrofe. Entonces, digo, ahí hay que tener eso en puerta. Porque el gobierno federal, particularmente el presidente, presume esta situación como un logro del gobierno. ¿Es un logro del gobierno? Y necesariamente, pues bueno, estas fluctuaciones en el mercado y en el mundo neoliberal, pues dependen de oferta y demanda y de muchos factores, ¿no, Adrián? Sí, yo creo que más allá de que el presidente diga si es o no una victoria justamente de su administración, yo te diría que es una victoria a nivel país, porque desde sexenios pasados, la disciplina fiscal, por ejemplo, que se ha adoptado en nuestro país, ha sido, la verdad es que casi pegando a lo impecable, porque justamente nos ha dado esas condiciones como país de tener y de soportar cualquier vicisitud que se llegue en materia económica, y eso justamente pues está respaldando en estos momentos al gobierno mexicano. Sí. Y le quitamos el partido y le quitamos el nombre y le quitamos al presidente. Lo que se ha hecho en los últimos años en materia económica, incluyendo por supuesto lo que tiene esta actual administración, ha abonado justamente a no tener las mismas condiciones de 1994, y sobre todo porque creo que en esto sí los mexicanos tuvimos memoria y aprendimos de errores tan catastróficos como el que ya se mencionaron, la famosa devaluación, y hoy es una condición completamente diferente. Tener un banco autónomo como el Banco de México, que está haciendo buen trabajo para tratar de mitigar los efectos de la inflación, tratar de subir las tasas de interés para que el país sea más atractivo y entre más capital, creo que esa ha sido la diferencia entre el estar tronándonos los dedos hoy como país, ¿no?, a estar relativamente tranquilos aquí, Adrián, y enfrentando esto. Quisiera yo hacer una pequeña pausa. Esa disciplina fiscal se puede sintetizar en que México como país no ha gastado más de lo que estima ingresar. Hemos sido disciplinados. En la época de López Portillo, no, hombre, ya salió Cantarell, pidan prestado porque ya vamos a ser como árabes. Y resulta que el petróleo pues tuvo sus ajustes a la baja y nosotros con una deuda tremenda porque queríamos vivir como árabes en aquella época. Esta disciplina de la política neoliberal implementada desde el propio Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora este gobierno, pues bueno, ha mantenido esas finanzas públicas. Así es, Horacio. Entonces, hemos aprendido de los errores. Entonces, el manejo de las finanzas públicas no es de esta administración, pues la venimos echando desde Zedillo, que con ese golpazo del 94. Exacto, pusiste justo el dedo en la llaga porque todos los secretarios que hemos tenido en este sexenio vivieron la crisis del 82 y vivieron la crisis del 95. Entonces tienen muy presente estas dos. La del 87, digamos que fue un tema más de crack bursátil, pero estas dos crisis que tienen mucho que ver con el tipo de cambio, la del 82 recordará, pues no todo mundo, pero sí los que tienen cierta edad, pues fue brutal el ajuste de cambiario. Y en el 95, pues ya lo hemos comentado. Entonces, yo creo que lo tienen muy presente y algo que comentan otros analistas también, que paradójicamente los secretarios que ha habido en esta administración, pues han sido muy ortodoxos. Entonces, en términos de deuda, pues no ha habido un incremento sustancial. Recordarás que en el 2020 fueron muy criticados porque no contrataban deuda. Y qué bueno que lo hicieron, porque si no ahorita pues estaríamos teniendo que pagar las consecuencias en cuanto a la deuda interna, pues por las altas tasas de interés, y a lo mejor en la deuda, en la parte externa no tanto, porque las tasas no han subido mucho en Estados Unidos, o no tanto como se esperaba. Entonces, sí, yo creo que esta ortodoxia ha ayudado y da mucha tranquilidad. También decirle a la gente y comentar que pues la economía es sustancialmente distinta. El sector manufacturero hoy en día en México es un sector muy moderno, muy dinámico, y también impacta mucho esto que se está hablando ahora del nearshoring y el friendshoring, que ayuda a que casi sin hacer nada, solo por estar al lado de Estados Unidos, ciertas inversiones estén llegando para acá.
pues concretamente el caso que ustedes comentaron mucho en su momento, como es el de Tesla, ¿verdad? Pero otras más menos conocidas, Alberto. Aquí también hay que creo que poner en el tema el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ese intercambio tan fuerte que ya tenemos abiertamente con Estados Unidos y Canadá ha permitido que México pues tenga flujo de capitales, inversiones y eso nos hace más competitivos que en aquella época de José López Portillo o Luis Echeverría con esa deuda eterna, ¿no? Que no podíamos pagar. Bueno, nos queda más o menos claro, hay que estar listos, no pasa nada si el dólar de repente se cotiza en 20 pesos, hasta en 22, tenemos un margen bueno, estamos navegando ahorita, digamos, de manera decente. Horacio Esquivel, catedrático de la UNAM, Adrián Díaz, experto en finanzas personales, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Alberto. Saludos a tu auditorio. Sí, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, continúe aquí en Mega Noticias, regresamos en 2 minutos.